Dice en Hechos capítulo 8, el versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hablemos en esta hora sobre la necesidad de poder recibir refuerzos en la labor que Felipe estaba haciendo. Es bueno recordar que para esta tercera etapa de la vida de Felipe, él había estado iniciando la primera, sirviendo los platos de comida, los víveres y los alimentos de las viudas, como diácono junto a Esteban y otros más. Después de la muerte de su amigo y colega también de servicio, Esteban, los discípulos fueron dispersados. Y entonces el diácono Felipe desciende a Samaria y comienza a predicar el evangelio de Dios y su reino. Si bien es cierto, hubo un viaje desde la cocina hasta Samaria, ahora en Samaria acababa de entrar a mostrar la gloria de Dios entre los milagros que se daban, las señales que ocurrían y desde luego el mensaje que él predicaba. En ese viaje encontró personas, ya no eran las viudas ni solo los apóstoles que le confiaban la labor. Ahora que estaba en Samaria, las personas eran distintas. Se trataban de gente necesitada, cojos, paralíticos. Ellos comenzaban a sanarse y a andar, y el Señor hasta demonios les permitía que fueran liberándose de ellos por la gracia de Dios. Ahora, Felipe tiene contacto con gente en Samaria, pero encuentra que al predicar la palabra, muchos eran bautizados. Ciertamente el bautismo en el nombre de Jesús y en agua les perdonaba los pecados, pero la aptitud y la dotación para que fueran y se reprodujeran y pudieran también testificar del Señor con señales y prodigios, como lo hacía Felipe, dependía de que también fueran llenos del Espíritu Santo. Pues, ¿qué ocurrió? Encontrando que había demasiada gente, Felipe reportó a Jerusalén lo que estaba ocurriendo. Fue más o menos como un informe misionero. Felipe hizo llegar cartas y el murmullo de lo que ocurría en ese avivamiento. Se enteraron los hermanos de Jerusalén. Hermanos, en Samaria está ocurriendo, demonios son echados fuera, paralíticos andan, cojos caminan, eso dice aquí la Biblia, y también incluso muchos se bautizan en el nombre de Jesús. Y en la congregación de Jerusalén, los apóstoles oyeron, Pedro, Juan, conversarían en un momento y dirían, pero el informe no dice que los hermanos están siendo llenos del Espíritu Santo. Bueno, seguramente el mensaje de Felipe es más evangelístico. Él solo les está diciendo que se arrepientan. Y necesitamos explicarles también doctrinas. Esa es la ventaja de los nuevos ministerios. Sé que usted lo conoce y lo sabe, porque muchos somos fruto de muchos hombres de Dios que también pastorearon nuestras almas. Tuve uno que me enseñó a ganar a los perdidos, pero tuve otro que me enseñó a cómo hacer que el perdido se ancle y no se vuelva a perder con la doctrina que se cimenta en la roca de la palabra. También tuve otro que podía decirme, aunque trabajes mucho, disfruta lo que estás haciendo. En fin, Dios sabe cómo enviar quien complemente la labor que el otro hizo. Esa es la diferencia de esta empresa divina. Aquí no hay competencias. Aquí no te puedes comparar con el otro y decir, wow, yo hago mejores cosas que el del lado. No, ni siquiera Felipe mandó el informe pensando, ve hermanos, donde ustedes no llegan, yo he llegado. Nada de eso. Y tampoco Pedro y Juan pensaron, está haciendo mal las cosas, vamos a corregírselas. O seguramente consideraron que nosotros sabemos más que Felipe, que se regrese Felipe y nosotros continuamos. Nada de eso. Aquí, como es el Espíritu de Dios con su iglesia desde siempre, es complementarnos como cuerpo. La mano no hace la misma función que el ojo,
pero ella no compite para ser ojo ni el ojo para ser mano. Se ayudan mutuamente. Me cubre cuando llega la arena que puede herirme. Me quita lo que pueda estar afectando. Me lava con agua en las mañanas. Pero también el ojo revisa que la mano no toque lo que le pueda cortar, dañar o quemar. Esos somos complementos. Valga decir en esta hora, si estás viviendo la experiencia de un pastor que te acaban de trasladar, el que llega no es mejor que el que se va, ni el que se va es mejor que el que llega. No lo mires así. Ten una visión espiritual como la Biblia muestra que los hermanos de Samaria vieron a sus pastores. Este me enseña a evangelizar, qué bien. Ahora llegó el otro a enseñarme otra área en la que debo ser perfeccionado. Porque si bien Felipe llegó y enseñó el bautismo en el nombre de Jesús y la conversión al reino de Dios, ahora Pedro y Juan llegaban para hablarle del Espíritu Santo. Y el que yo lo reciba a los dos, no me debo solo quedar contento con un solo plato. Eso es niñez espiritual. El niño no puede esperar que a la hora del almuerzo le den lo que le dieron a la comida anterior, de pronto un buen refrigerio que él disfruta, porque habrá un momento para el helado, habrá un momento para la hamburguesa, y ojalá que no sean tantos, pero cuando es el momento de el almuerzo, ese es el momento. No te quedes con lo que más disfrutas. Es necesario también crecer en otras áreas. Fíjese que Pedro y Juan llegaron allá para ayudar, enviados por la iglesia. Me gusta esto, que no fue una iniciativa de Pedro y Juan. Dice, y los hermanos, oyendo lo que estaba pasando en Samaria, los apóstoles enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro y Juan venían enviados. Dios sabía cuál era la necesidad y ellos tenían que llegar a suplirla. Comenzaron a orar por los hermanos bautizados para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos no eran todavía completos para hacer la misión, y así los recibieron. Consideraron, ellos traen algo más que nos complementa, porque dice, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Yo no solo pienso en los predicadores, también pienso en el que está siendo predicado. ¡Qué hermoso! Ellos se sometieron. Ellos fueron conscientes de su necesidad. Hermano, tal vez un pastor vio en ti una habilidad y dice, ayúdeme en este cargo. Hermano, colabóreme con esta función en la iglesia. Contribuya de esta manera. Pero tú sabes que tú puedes dar más si recibes más. Tú sabes que tu anhelo es hacer algo más grande para Dios. Entonces necesitarás que te entregue dotación mayor para eso. ¿Sabe qué? Los hermanos de Samaria, linda actitud, no se conformaron con haber sido bautizados en agua. No se conformaron con haber tenido ya el nombre de Jesús, que los hacía salvos. Sí, porque a veces uno solamente quiere lo que le hace salvo. Pero ellos dijeron, aunque ya somos salvos, porque el que creyera y fuere bautizado será salvo. Así que los de Samaria ya eran salvos. Ellos dijeron, aunque ya soy salvo, yo también quiero el Espíritu Santo. Yo también quiero que me llene del poder de Dios. Yo también quiero ser en esto completo por Dios lo que me falte. Y como el Señor dice que Él da el Espíritu Santo a los que se lo pidan, y los que le buscan lo hallan, se acercaban a Pedro y a Juan diciendo, oren por nosotros para que seamos llenos del Espíritu Santo. Me gusta pensar en una frase que los hebreos consideraban importante, la palabra orar. Para nosotros orar solo es cerrar los ojos y hablar con Dios y abrir el corazón, no está nada mal. Pero la dimensión del significado de orar, en este caso, oraban para que recibieran el Espíritu Santo, es más que eso. Orar para los hebreos es oratoria, porque cuando tú oras, debe incluir el haber también expresado la palabra de Dios. Entonces, si bien los discípulos oraban, antes de orar también predicaban la palabra. Esa oratoria incluía testificar las maravillas de Dios. Incluso hasta cuando hablaban en lengua en el aposento alto, dice, los oímos glorificar a Dios por sus maravillas. Hermanos, ellos oraban
pero les explicaban por qué estaban orando. Les enseñaron de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Les enseñaron de lo que proveería y sobre todo ellos lo creyeron. Ahora, siempre hay alguno que no estuvo en la parte de la enseñanza y sí quiere que se ore. Y me parece que ese fue el caso de Simón. ¿Recuerdan a Simón? Importante, ¿cierto? Porque con Simón era un convertido. Fue famoso por ser mago engañador tiempo atrás, pero ahora era un creyente. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró Felipe en Samaria, pero se asume que pudo haber sido algo más de un año. Porque lo cierto es que se convirtieron, predicaron, hubo una gran dimensión del trabajo de él. Y la correspondencia no era corta ni pronta que llegase a Jerusalén como para que los hermanos tan rápido hubiesen venido. Lo cierto es que Simón había oído muchos sermones y me parece que los sermones de Felipe, muy similares a los de Esteban, hablaban del propósito de Dios glorificarse al salvar al hombre, porque el mensaje de Felipe era cristocéntrico. Cristo es el centro. Pero así, aunque todo eso había oído Simón no había dejado atrás, ¿recuerdan ustedes lo que dijimos ayer? Su visión de comenzar a estar atónito viendo señales y milagros. Se quedó mirando el fruto, pero no la semilla de la siembra ni el cultivo. Oiga, a Simón le encantaba oír y ver maravillas, cosas diferentes, pero la vida rutinaria del cristianismo parece que no le agradó mucho. Porque el recuerdo de lo que antes él había sido, un hombre famoso, un hombre importante, siempre estaba ahí cerquita rodeándolo. Pero recuerde que Satanás es el que tienta, y encontraba que esa había sido su debilidad, estando lejos de Cristo. Y cuando eso entonces miró Simón, vean lo que me encontré, ustedes también lo han leído, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¡wow!, les ofreció dinero. Les dijo: denme a mí también ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Oiga, este hombre conocía de servicio, conocía de seguir a Felipe. Era un creyente asiduo, no se perdía culto donde Felipe predicara. Pero hermano, no había entendido que el deseo de Dios no era hacer un espectáculo. No había entendido que cuando tú dices: ¡qué buen culto! Oye, ¿y por qué? ¡Wow! Hubo buena música. ¡Wow! Hubo un buen aire acondicionado. ¡Qué buen culto tuvimos! Porque, wow, el predicador que vino, excelente que tengamos gente para variar. Y entonces hasta tú consideras que el centro del culto eres tú. Nos equivocamos en eso, mi amado hermano. Un buen culto es donde tú puedas salir, quizás no sonriendo, sino llorando, y decir: Dios me habló a mí. Definitivamente acabo de descubrir dónde está mi falla y me voy a trabajar en eso. Ahora sé por dónde es que debo encaminar mis pensamientos. Eso es un buen culto, porque Dios acaba en el culto que se hace sobre su altar elevar un sacrificio vivo. Tú acabas de ser sacrificado y una vez más acabas de morir un poco más a tu viejo hombre para poder el nuevo ser renovado. Ay, no entendió eso Simón. Simón dijo: excelente esto, hermanos, también yo quiero. Hermano, y como allá me daban dinero para yo hacer magia, ¿no será que yo a ustedes también les doy un dinero para que yo, ¿a quién puso Simón de centro? A él mismo. Para que yo, al que yo le imponga las manos, cualquiera. Oiga, ¿y sabe que el Espíritu Santo no es para cualquiera? Porque Simón pensó: cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Este servidor ha orado por muchas personas y algunas han recibido el Espíritu Santo y otras no. Porque uno, el que da el Espíritu Santo y da como Él quiere, es el Señor, el mismo Espíritu. No es tu elección. Pídelo, pero Él decide cuándo te lo da. Lo que sí es cierto es que se lo dará porque lo prometió. Pero segundo,
recuerda esto, no es tampoco para cualquiera el Espíritu Santo. Dios mira a aquellos que le buscan, que tienen un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Como dice Gálatas 3, a los que creen, porque el Espíritu se recibe por fe. Yo te animo a que tú entiendas que Dios no hace hablar en lenguas. Igual como Dios no hizo milagros y señales para que estuviese atónito Simón y pensara que era para atraer la gente, que eso fuera un espectáculo. No, porque lo que hoy te atrae, mañana lo desechas. Claro, llegar y encontrar personas hablando el mismo idioma, eso atrajo a la multitud de los 3,000 que llegaron al aposento alto. Hoy en día, una persona por el Espíritu hablando en lenguas, a muchos espanta, porque el corazón del hombre por un momento se siente atraído y después no. Así que no es para espectáculo. Por eso dijo Pablo a los Corintios, el que habla en lenguas, habla a Dios. Y para edificación de sí mismo, no de los demás. Porque para la edificación de los demás está la profecía o la predicación, que es para edificación, exhortación y consolación. Las lenguas, le quedó claro a Simón después, no son para tú repartirlas cuando tú quieres o a quien tú quieras. No, no, no. Es sencillamente la vida dirigida por el Señor y la guía del Espíritu. Importante esto. No puedes comprar con tu dinero, le dijo el apóstol Pedro al mismo Simón. Tu dinero, verso 20, perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero. No, esto no funciona así. ¿Tú crees que se puede adquirir lo de Dios transando, comprando? No, yo creo que como fulano es mi tío, es mi sobrino, es mi papá, es mi amigo, es mi hermano, Él me va a dar ese don. Deme la posibilidad de que yo le sirva a Dios en esto. No hagas eso, porque maldito el hombre que confía en hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Pon la mirada en Dios, porque el hermano Simón ni siquiera había sido lleno del Espíritu Santo. El hermano Simón no está aquí entre los que se diga, entonces le pusieron las manos y Simón fue lleno. No, creo que el Espíritu no le hubiera permitido actuar así. Sin embargo, este Simón, que vio que por la imposición, ahí volvió a aparecer ese verbo, vio. Allá estaba comenzando a bajar en su fe porque veía los milagros y señales y quedaba atónito. Ahora aquí se puso a ver las manos en la cabeza que le ponían los apóstoles y dijo, ay, así es que hay que hacer. No, este no es el reino del ver, este es el reino del creer sin ver. No pongas tanta atención a lo que ves, ni siquiera a lo negativo. Hay hermanos que su fe se flaquea porque, hermano, estoy viendo unos testimonios, pues míralos y levanta la cabeza y mira al Señor. Los hebreos miraban serpientes en el desierto y el Señor les decía, esas comunes no las vean, véanme, vean la serpiente que yo hice de mi propio material, de bronce. Y ese material, miren a la serpiente de bronce y serán sanos. Jesús dijo, mirad a mí, el hombre perfecto, no el hombre común, porque Él, desde luego, era Dios hecho carne. Dios te dice, míralo a Él. En Él no hay falta, en Él no hay falla, tentado pero sin pecado. Míralo a Él. No te quedes caminando solo por lo que ves. Eso hizo apartar la fe de Simón. Por mirar milagros, señales y mirar lo que hacían los otros apóstoles pensando que eso lo hacían ellos, cuando lo hacía era el Señor por ellos. No se compra con dinero, no se compra con recursos materiales, terrenales, no es a través de medios humanos que se logra lo espiritual. Tal vez esa exhortación, si tú piensas así, también te conviene oírla, porque lo que le dijo el apóstol fue, 1, has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Los dones de Dios no deben de ser tu pensamiento, adquirirlos humanamente. 2,
Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, tú te desvías guiándote por tus sentimientos, guiándote por lo que ves. El señorío de Jesús que te predicó Felipe, de estar en su reino, indicaba que tu guía es dejarte orientar por el camino que Dios te puso. No sé cuál camino te puso a ti. Aunque yo no lo quisiera, Él dijo, tu camino será predicarme. Me dijo a mí, tu camino será testificarme, pero Señor, eso va a traer sacrificio para mí. Sí, por eso niégate, toma tu cruz y sígueme. Él puso la ruta, vamos a seguirlo. Él puso la ruta, pero desviarme hace que mi corazón no sea recto. Acepta donde te puso, cómo te puso, qué haces dentro del cuerpo. No era a ti dado el imponer las manos para recibir el Espíritu Santo, le dijeron a Simón, y menos si tú lo quieres obtener de esta manera. Pero hay una tercera cosa. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y me encanta lo tercero, no he llegado. Porque vamos a ver cuál era la razón por la que Simón fue reprendido por Dios. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora el verbo ver lo va a utilizar los apóstoles. Y en este caso, Pedro le está diciendo, mira, Simón, ¿sabes por qué actuabas así? ¿Sabes por qué se desvió tu corazón? Porque tú estás en hiel de amargura. Oiga, cristianos con amargura. La hiel, recuerdo yo desde niño que es una parte que a veces las aves tienen dentro de su cuerpo y que si se llega a romper contamina todo el cuerpo. Incluso el alimento, hasta hay que tener cuidado cuando ya se prepara esa ave para alimentarse. Pero también puedo pensar en que el Señor al describir esto está hablando, tienes amargura adentro, nadie lo sabía. Nadie lo sabía. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Te aprisionó. Estás preso. Y preso en amargura. Eso puede pasar. Yo no sé si tú ya perdonaste al que te ofendió. Hermano, yo no le he dicho nada, yo para no tener problemas, pero adentro está tu hiel de amargura. ¿Qué tenía Simón? Quizás hasta angustiado algún tiempo, comenzó a sentir, me despreciaron, soy el engañador, me he convertido, pero la gente no se olvida que yo los engañé. Uy, se eligieron a Felipe más que a mí. Uy, otros hacen esto y a mí no me tienen en cuenta. Mire, yo también quiero, así me toque comprarlo, pero déjenme que yo ore por la gente para ser llena del Espíritu Santo. Porque me imagino que hasta de pronto él intentó hacerlo y alguien le dijo, no, hermano, esos son solo los apóstoles, entonces yo quiero ser como ellos, que hay que pagar. Pero no, todo se obtiene con dinero, nada de eso. Oye, y Pedro, Dios lo usaba mucho para detectar cuando alguien consideraba el dinero la posibilidad de todo hacer y nada le ocurriera. Porque eso hizo con Ananías y Zafira, enseñándoles con su vida y con su muerte. Y en el caso de Simón, oiga, Simón, usted está amargado. Esa amargura lo hace como el que está en una fila y todavía no llega a su número y todavía no le dan a usted lo que le toca. Usted se quiere colar la fila. Usted se quiere saltar la fila. No, no lo haga. Tranquilo. Cuando llegues allá quizás va a pasar. Me pasó a mí. Una vez estaba haciendo fila para comida en un campamento, siendo un adolescente. Y cuando llegué, estaba yo de penúltimo. Y entonces encontré que se estaba acabando el plato de lo que estaban sirviendo. Y yo dije, uy, ¿cómo así? Hermano, si me pudieran dar el puesto de adelante, porque cuando yo llegue ya no va a alcanzar. Y estuve tentado a pasarme a otro puesto. Tanto que le dije a alguien, hey, cambiamos. No, espérese Balbino. Y me esperé. Con todo y la amargura que tenía por estar esperando y no me llegaba el puesto,
Me esperé. Cuando llegué, efectivamente, el que estaba antes de mí se llevó el último pedazo de carne seguramente. Cuando estaba tan preocupado, seguramente era la presa. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me vio la hermana y dijo: hermano, tranquilo, acaba de llegar la carne recién asada, la comida fresquecita, y usted es el primero. ¡Wow! Todo estaba en el tiempo preciso y me tocó mejor que los demás, porque los que esperan pueden tener nuevas fuerzas. No te vayas por el camino corto, no te vayas por el camino del colado. No busques estar ahí porque tu capacidad la ofreces. No es con dinero. Dios decide a quién le va a dar la presencia de su Espíritu. Yo te quiero invitar a que tú no hagas lo que hizo Felipe. Su amargura lo llevó a desesperarse. Afortunadamente, dice la Biblia, Simón asumió una actitud precisa. Y yo quiero pensar que si alguien se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Y qué hizo Simón? Obedeció lo que le dijo el mismo Pedro, cuando le dijo: arrepiéntete y quizás te sea perdonado. Y ahora dijo Simón: rogad vosotros por mí al Señor. Y me gusta que está en ese mayúscula. Hubo una expresión de reconocimiento para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y déjeme pensar que el verso siguiente: y ellos, no solo Pedro y Juan, ojalá también Simón, testificando y hablando la palabra de Dios, continuaron su camino. Los apóstoles volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hermoso. ¿Sí es cierto? Alguien que se haya bautizado todavía puede ser que piense que en la iglesia se hacen las cosas como en el mundo. Pero este es el tiempo de decir: Señor, no quiero tener las cosas como las tienen allá. Su orden es perfecto y voy a esperar en Él. Te invito para que tú no te apresures. Si Él dice que te sanará, espera en Él. Si Él dice que te proveerá, no te salgas de su línea, de su voluntad, porque el que se humilla será exaltado. Si Él dice que te ayudará con esa relación matrimonial, que Dios te va a ayudar para que te cases, tranquilo. Cuidado, te adelantas a hacer cosas que son del matrimonio cuando no es el tiempo. Sé fiel a Dios, permanece en Él, y sé y estoy seguro que también tú tendrás de parte de Dios la unción para recibir el lugar que debes tener de servicio cuando Él considere que es el tiempo.